Bien, mis hermanos y amigos, durante algunas noches nos hemos dedicado a meditar en el Salmo 119, 71. El Salmo 119, 71 que dice, bueno es para mí ser afligido. Nuestra reflexión la hemos desarrollado alrededor de este salmo y alrededor de la pregunta, ¿cómo es posible que alguien en sano juicio pueda exclamar algo como lo que aquí el salmista expresa? Bueno es para mí ser afligido. ¿Cómo es posible que alguien diga esto? ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que es bueno ser afligido? Bueno, la única respuesta posible para una afirmación como esta es porque ese alguien, ese que exclama, bueno es para mí haber sido afligido, es alguien que entiende y ve la utilidad la utilidad y el propósito de la prueba en las manos de Dios. Eso es lo que hemos estado meditando alrededor de este salmo ya durante algunas noches de estas noches de oración. Solamente estas palabras se pueden explicar a la luz de esta verdad. Cuando entendemos la utilidad y el propósito de la prueba en las manos de Dios. ¿Está pasando usted, hermano o amigo, por alguna aflicción, por alguna prueba? ¿Entiende usted el propósito y la utilidad de la prueba? Solamente así, hermanos y amigos, no solo que es posible declarar algo como lo que este hombre declara, sino que solamente entendiendo lo que él entendió es que podemos pasar por el valle de la prueba y sacar provecho aún a un tiempo como ese. Entonces, hemos dado 6 ejemplos de la utilidad de la prueba. A lo largo de estas noches hemos dado 6 ejemplos de la utilidad de la prueba en las manos de Dios. Por ejemplo, hemos dicho que las aflicciones sirven o son usadas por Dios para limpiar la escoria del corazón. Muchos de nosotros podríamos contar cómo el Señor precisamente usó una prueba leve o severa para limpiar la escoria, la maldad de nuestro corazón. También hemos dicho que las aflicciones sirven o son usadas por Dios para ablandar nuestros endurecidos corazones. ¿Cuántos de nosotros podríamos contar que fue a través de una prueba leve o severa que el Señor trajo nuestros corazones de nuevo hacia Él y fue a través de una prueba que el Señor nos ablandó en nuestra dureza de corazón? También hemos dicho que las aflicciones sirven o son usadas por Dios para mantener nuestro corazón lejos del mundo y al mundo lejos de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros podríamos ponernos de pie y contar cómo el Señor usó una prueba para consagrarnos a Él, para hacer que perdiéramos el gusto por las parrandas y la vida vana de este mundo y toda la vanidad, todas las cosas vanas en las que a veces antes nos ocupábamos, novelas, Facebook sin sentido? No que el Facebook esté mal, pero lo que quiero decir es que la gente, por ejemplo, está tan concentrada a veces pasa más tiempo en el Facebook, estoy hablando de cristianos incluso, a veces pasan más tiempo en el Facebook que leyendo su Biblia, que clamando al Señor, que leyendo un buen libro que les aporte algo de verdad al alma. ¿Notan? ¿Cuántos de nosotros podríamos contar que fue a través de una prueba que el Señor quitó el mundo de nuestro corazón y al mismo tiempo quitó nuestro corazón del mundo? Y así hemos dado 6 ejemplos de la utilidad de la prueba. Ahora, estos 6 ejemplos no son los únicos. Por ejemplo, hoy quisiera compartirles uno más y luego hacer unas aplicaciones y con eso terminar esta pequeña serie sobre
el consuelo en el tiempo de la aflicción. Y quiero recordarles que me he apoyado en el libro o en el folleto del puritano Thomas Brooks, quien escribe unos sermones que tienen como nombre Consuelo en el tiempo de la aflicción, y que, por cierto, si lo desean, pueden solicitar este material, pueden solicitarnos este material de forma física. Como saben, distribuimos los materiales de Chapel Library y este es uno de los materiales de Chapel Library. Ok, entonces, ¿qué otro ejemplo podemos dar o qué otra utilidad tiene la prueba? Bueno, en séptimo lugar, es indudable, hermanos y amigos, que por las aflicciones el Señor obrará en mí para que sienta más ternura y compasión por los que sufren. Hermanos y amigos, por las Escrituras nosotros sabemos, y también luego por nuestra experiencia, pero primero por las Escrituras, sabemos que el Señor usa la prueba. Es indudable que el Señor ha usado la aflicción para obrar en mí, para obrar en mi corazón, y que yo pueda sentir más ternura y compasión por los que sufren. Es cuando uno sufre, es cuando uno pasa por pruebas leves o severas, es que uno entiende mejor el sufrimiento de los demás. A veces cuando uno no ha pasado por ciertas pruebas y escuchamos a otras personas, familiares, amigos o hermanos, hablando de o mostrando cierta debilidad ante ciertas pruebas, entonces a veces nosotros al verlos a ellos, nosotros minimizamos ese sufrimiento en las personas, minimizamos ese sufrimiento, nos parece que ellos están siendo un poco exagerados, que no es para tanto, pero a veces eso es así, hermanos y amigos, porque nosotros todavía no hemos sido probados. Pero a la inversa, es cuando pasamos por pruebas que nosotros decimos, ahora entiendo por qué tal persona, ahora puedo entender aquella ocasión en que vi a mi papá, a mi mamá, algún hermano, algún amigo o incluso algún desconocido. Y ahora entiendo que la prueba es algo difícil. El punto es que es indudable entonces que por las aflicciones el Señor obrará en mí para que yo sienta más ternura y compasión por los que sufren. Por ejemplo, Hebreos 10, del 32 al 34. Si tienen una Biblia, por favor, miren este texto. Hebreos 10, 32 al 34. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Noten, este texto nos muestra cómo el pueblo de Dios, al pasar por ciertas pruebas, al pasar por ciertos tiempos de tribulación, aprendieron a consolar, aprendieron a comprender, a tener compasión de los demás, de los que sufren. Y la verdad, hermanos, es que algunos de nosotros necesitamos aprender a tener compasión, o por lo menos a crecer en la compasión por los que sufren. Algunos de nosotros, queridos amigos, pensamos muy egocéntricamente, incluso ahora en este tiempo de prueba y de pandemia, mientras que el Señor no permita que yo pase por una prueba, todo está bien. Pero a veces poco o nada pensamos en los que están afuera, alrededor de nosotros. Hoy estaba pensando, por ejemplo, hermanos y amigos, ¿cuántos de nosotros hemos tomado tiempo para hacer obras de compasión, obras de misericordia en estos días de pandemia, obras de solidaridad? A veces nos hemos ocupado solamente de asegurarnos
de nuestra propia salud, de nuestra propia provisión, y no hemos tenido, muchos de nosotros, ningún gesto de compasión, de solidaridad, de misericordia por otros que sufren. Y eso se debe, hermanos y amigos, a que no hemos aprendido a ser compasivos, misericordiosos. Y entonces a veces el Señor, para enseñarnos esas lecciones, nos deja pasar por tribulación y prueba. ¿Lo notan? Hebreos 13, del 1 al 3, dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Ven? Como ven estos textos, aquí el autor bíblico de Hebreos le recuerda a los hermanos que no se olviden, por ejemplo, de la hospitalidad, que no se olviden, por ejemplo, de los que están presos, de los que están desamparados, que no se olviden de los maltratados. Uno ve en la Biblia que el Señor, generalmente en el Antiguo Testamento sobre todo, aparece una lista de la gente menos favorecida en el Antiguo Testamento y cómo el Señor se preocupa por ellos. En esta lista siempre se repiten 3 grupos de personas: los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Los huérfanos, las viudas y los extranjeros. No que sean los únicos grupos de personas que eventualmente tienden a estar desprotegidos. La lista puede ser más amplia. Pero el punto, hermanos y amigos, es que indudablemente las aflicciones, por ellas el Señor obra en nuestros corazones para hacernos más tiernos y más compasivos por la gente que sufre. Entonces, como ven, hermanos y amigos, estos son solo algunos de los beneficios. Estos seis que les he mencionado, como por ejemplo que Dios usa las pruebas para limpiar la escoria del corazón, para ablandar el corazón, para mantener mi corazón lejos del mundo, para hacerme más tierno y compasivo ante los que sufren. Estas son solamente algunos de los beneficios de la prueba, por lo cual los cristianos podemos entonces unirnos a las palabras de David en el Salmo 119:71 y exclamar con él: verdaderamente es bueno para mí haber sido afligido. Y esa es la luz entonces de estas razones o de estos ejemplos que he dado y de otros que no he dado, que uno dice, estas palabras que al principio para mí no tenían sentido, ahora tienen sentido. ¿Lo notan, hermanos y amigos? ¿Por qué? Porque todo esto prueba que la aflicción es un gran beneficio para nosotros. Ahora, hermanos, no que estemos idealizando la aflicción, no que estemos proponiendo, hermanos, que para ser buenos cristianos, ojalá suframos. No, tampoco, hermanos. No estamos haciendo una defensa, una apologética del sufrimiento. No estamos diciendo que debemos querer sufrir. No estamos tampoco diciendo que para ser un buen cristiano, en mis oraciones yo debo incluir: Señor, permíteme pasar por pruebas, déjame sufrir. No, ningún cristiano piadoso ha orado de esa forma, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo sí nos dejó ejemplo cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ven? Una dulce sumisión de Cristo al Padre, aún en la copa amarga, aún en el valle de sombra de muerte. Si es tu voluntad que pase por ese valle, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Pueden ver ese espíritu sumiso? Es el mismo espíritu que había en David cuando dijo: bueno es para mí haber sido o ser afligido. ¿Por qué?
porque la aflicción tiene una utilidad en las manos de Dios, es una herramienta, no es la única, por supuesto, hermanos y amigos, no es la única herramienta por la cual Dios trabaja en nuestras almas. Hay otras cosas más dulces, menos amargas, o dulces, no menos amargas, sino dulces, como por ejemplo las bendiciones de Dios. En los tratos de Dios, hermanos, especialmente con su pueblo, Dios tiene abundantes bendiciones, dulces bendiciones, por las cuales Él nos muestra su misericordia, su bondad, su gracia, su amor por nosotros. Y todo eso hace parte del trato de Dios. Pero ahora nos hemos ocupado de explicar por las Escrituras con la esperanza de que al entender estas cosas, usted pueda tener un mayor soporte para el tiempo de la aflicción. Entonces nos hemos dedicado a explicar cómo entender la aflicción, cómo encontrar consuelo en la aflicción. Y si usted no encuentra consuelo en estas verdades gloriosas, difícilmente encontrará consuelo en otra cosa. Por lo tanto, entonces todo esto, todos estos argumentos que hemos ido dando en estas noches, prueba que la aflicción es un gran beneficio para nosotros. Por lo tanto, el cristiano dice: oh alma mía, no te turbes, guarda silencio y espera en Dios. Pero hay más beneficios aún de la aflicción. Por ejemplo, las aflicciones aplacan las atracciones carnales a nuestro alrededor que pudieran tentarnos. Cuando uno está en aflicción, por ejemplo, yo le aseguro, querido hermano y amigo, que muchos hombres, antes de enfrentar esta pandemia, se sentían atraídos y envueltos por muchas atracciones carnales, mundanas. Pero vino la aflicción para ellos directamente y toda esa atracción pasó. Ya no fueron aplacadas esas atracciones. También la aflicción, amigos y hermanos, apacigua la lascivia de la carne en nuestro interior, que de otra manera nos atraparía. Muchos hombres que antes de la aflicción estaban maquinando, inspirados por su lujuria, ahora en la aflicción eso ha cesado. Las aflicciones nos humillan y también nos mantienen humildes. El corazón santo se humilla bajo la mano de Dios. ¿Notan? Todo esto prueba, hermanos y amigos, que la aflicción verdaderamente es un beneficio para el alma. Si estás pasando entonces, mi querido amigo o hermano, una prueba, a más de orar, esté quieto y guarde silencio en medio de los problemas y pruebas que está pasando. Luego reflexione en los beneficios, dones y favores que han colmado su alma gracias a todas las pruebas y las aflicciones que han sufrido. Por ejemplo, hermano y amigo, considere cómo por medio de las aflicciones del pasado el Señor le ha revelado los pecados, los ha prevenido y los ha mortificado. Considere cómo el Señor por las aflicciones del pasado le ha revelado su insuficiencia, su inconstancia y la vanidad del mundo y de todas las cosas. Por ejemplo, considere cómo el Señor por las aflicciones del pasado le ha ablandado, le ha quebrantado y también le ha humillado el corazón, preparándolo para deleitarse de Él con más claridad, plenitud y dulzura. Considere eso. Considere cómo por las aflicciones del pasado, cuánta sensibilidad, cuánta compasión, cuánto cariño, cuánta ternura y cuánta dulzura han aflorado en usted hacia otros que sufren. Ahora usted es más dulce, más compasivo. ¿Por qué? Por las aflicciones pasadas. Considere eso. Considere cuánto espacio han abierto en su alma las aflicciones del pasado
para recibir a Dios, su palabra, con sus buenos consejos y con su consuelo divino. Es decir, considere cómo las aflicciones pasadas le abrieron el corazón a Dios. Usted y yo no estaríamos hoy en los caminos de Dios si esas aflicciones del pasado no hubieran llegado, porque fueron esas aflicciones las que abrieron el corazón a Dios. Considere cómo debido a las aflicciones del pasado, el Señor lo ha hecho partícipe de Cristo, de su Espíritu, de su santidad, de su bondad y de tantas y tantas otras bendiciones. Finalmente, considere cómo las aflicciones del pasado, por ellas, el Señor lo ha impulsado a anticipar más el cielo, a pensar más en el cielo, en las cosas eternas, a valorar más el cielo y a desear más el cielo. Es decir, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado por alguna aflicción, no solo por enfermedad, cualquier otra? Y a veces nos hemos sentado tal vez afuera a orar, a mirar al cielo y pensar en el cielo. Pensar en lo hermoso que va a ser el día en que descansemos de los afanes de esta vida. Claro, aunque en esta vida hay cosas muy bonitas también, cosas que quisiéramos seguir disfrutando, también es cierto, hermanos y amigos, que la vida en esta tierra es como una moneda de dos caras. Y el otro lado de la cara es todo ese peso que hay en este mundo, ese sufrimiento, ese dolor, esa maldad que a veces uno ve y que a veces repugna al alma. Y cuando uno está en ese estado, uno comienza a pensar, ¿no? Cuando uno está en la aflicción, por ejemplo, por la maldad del hombre, cuando uno ha sufrido por causa de los pecados del hombre, o cuando uno ha sufrido por causa del pecado propio, de la maldad propia, entonces uno, por ejemplo, se da cuenta cómo ese sufrimiento te impulsa a pensar en la vida venidera y en los goces celestiales, como cantamos ese precioso himno. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Como dice Apocalipsis, que aquel día el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Y cuando uno piensa en eso, el alma se endulza. Pero ¿cuándo es que más hemos pensado en esas cosas? ¿Cuándo es que más hemos deseado el cielo? ¿Cuándo es que más hemos deseado vivir esa gloria venidera? Es en el tiempo de la aflicción. Considere eso. Concluyamos entonces. Podemos considerar, hermanos y amigos, seriamente todo el bien obtenido de las aflicciones del pasado y no recordarlas durante las aflicciones del presente? Esa es una buena pregunta, es una gran pregunta. Si nosotros hemos considerado todo este bien que Dios en el pasado nos ha hecho a través de las aflicciones, ¿podríamos no recordarlas durante las aflicciones presentes? Claro que no, deberíamos ahora mismo, si estamos pasando una prueba, encontrar mucho consuelo en el hecho de que las aflicciones del pasado han sido usadas por Dios de todas estas formas. ¿Quién puede recordar esos beneficios especiales, grandes y valiosos, obtenidos por su alma gracias a las aflicciones del pasado y no guardar un silencio santo en las aflicciones presentes? ¿Acaso a la luz de todo esto, hermanos, no podemos decirle a nuestra alma: oh alma mía, ¿no te ha hecho Dios mucho bien, gran bien, bien especial por las aflicciones del pasado? Sí, así ha sido. ¿Y acaso, oh alma mía, no es Dios hoy tan poderoso como siempre, tan fiel como siempre, tan generoso como siempre y dispuesto como siempre para hacerte bien por tus aflicciones presentes, como lo ha estado en el pasado haciendo por las aflicciones pasadas? Claro que sí. Y así es como debemos hablarle a nuestra alma. Si usted no sabe lo que es hablarle a su alma y dirigir a su alma, la verdad es que usted no sabe mucho de la vida espiritual.
Los tratos amorosos de Dios, hermanos y amigos, no solo consisten en dejarnos pasar por pruebas. Quiero aclarar esto, claro que no. También incluyen muchas veces librarnos de ellas. Muchas veces hemos clamado a Dios, Señor, líbrame de esto. Y el Señor en su misericordia nos ha librado y de esa forma Él también trata con nosotros. Y en esos tratos nos muestra su misericordia, su bondad, su gracia. Así que los tratos de Dios no solamente incluyen dejarnos pasar por pruebas, pero cuando Él determina dejar a sus hijos pasar por ellas, el gran deber del alma cristiana es ver a Dios en la aflicción. El gran deber del cristiano es ver su propósito amoroso obrando a través de esa aflicción. Aquellos que no ven a Dios en la aflicción caen fácilmente en la desesperación. Eso es lo que ocurre y eso es lo que ha ocurrido en mucha gente en estos tiempos de pandemia. Como para ellos Dios solamente está en la pradera verde, en el día con un sol radiante, pero para ellos Dios no está en el valle de sombra de muerte, no está en el día nublado, en la tempestad. Es decir, la concepción que mucha gente tiene de Dios es que Dios está conmigo cuando me bendice, o yo estoy con Él cuando me bendice, cuando la nevera está llena, cuando hay trabajo, cuando hay salud. Pero nos cuesta entender y aceptar que Dios también está presente en la enfermedad, que Dios también sabe ser Dios en la aflicción, que Dios también sabe ser Dios y pastorearnos y cuidarnos en el valle de la sombra de la muerte. ¿Lo notan, hermanos y amigos? Aquellos que no ven a Dios en la aflicción caen fácilmente en la desesperación. Se indignan fácilmente y cuando sus pasiones los dominan y sus corazones arden, empiezan a confrontar a Dios y a decirles sin reserva que tienen ellos razón en airarse contra Él. Pero esto, por supuesto, no solo que es un error, sino que es rebelión delante de Dios. Que Dios guarde nuestras almas de esa tentación. Por eso les recuerdo, oren y velen para que no entren en tentación. Eso también es tentación. Que Dios nos conceda gracia entonces, y especialmente a usted, hermano o amigo, si está pasando por un tiempo de prueba. Rogamos al Señor que nos muestre su misericordia. Rogamos al Señor que su gracia le dé a nuestras almas no solo la tranquilidad espiritual, sino también la salud para los que están enfermos y nos libre de las pruebas, de cualquier otra prueba que a veces estamos pasando. Sin embargo, hermanos y amigos, también rogamos a Dios que si en su soberanía Él determina dejarnos pasar por alguna prueba, podamos como el apóstol Pablo decir, esto me ayuda bien. Pablo lo dice en Romanos 8:28, que es fácil decir que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien cuando no están pasando pruebas. Pero ¿qué alma tan santificada es aquella que estando en una prueba puede decir, esto, aunque me duele, me ayuda a bien? Mi Dios no me ha fallado al dejarme pasar por esta prueba. Ninguno de los hombres de Dios que pasaron por pruebas en la Biblia pensaron, como algunas veces nosotros tal vez lo hemos hecho, mi Dios me ha fallado. Ninguno. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, cuando sus amigos fueron echados al horno de fuego, cuando José fue vendido y llevado como esclavo a Egipto, y podría seguir nombrando, ninguno de ellos siquiera pensó que Dios les había fallado,
Que Dios guarde nuestras almas de pensar nosotros algo como eso.